Buen día a todos. Hoy vamos a dar inicio a la actividad de verano de la Academia Dabar que hemos titulado Enigmas de la Biblia con algunos temas. El primero de ellos, los otros templos de Salomón. Vamos a dar inicio entonces a esta actividad de verano. En este primer tema vamos a reflexionar sobre la importancia del templo en la historia de la humanidad, concretamente en la historia de Israel, pero también vamos a conocer algunos otros templos similares que existían en la región del antiguo cercano Oriente. Bien, vamos a iniciar entonces con los otros templos de Salomón. Fíjense que es una pregunta, no es una afirmación, es una pregunta. Los otros templos de Salomón, y vamos a ver por qué decimos esto. Muy bien, primeramente quiero hablar de una manera general sobre la teología del templo, podríamos decirlo así, una teología universal presente en todas las culturas. Decimos entonces que desde la más remota antigüedad los templos constituyen una institución omnipresente en las civilizaciones. Fíjense, ahí con otro color de letra estoy subrayando las ideas más sobresalientes e importantes. Sea cual fuera la religión, sea qué tan antigua fuera, siempre han existido lugares como espacios sagrados en donde el hombre ha creído que la divinidad se manifiesta ahí de una manera especial. Así que podemos decir que desde la antigüedad, pues el templo ha sido una institución presente siempre en todas las civilizaciones. En algunos casos, esos edificios sagrados pueden ser simples chozas de barro y caña o tiendas de piel, o en otros casos edificios suntuosos de piedra, madera o mármol. Claro, a lo largo que ha avanzado la humanidad, pues se han construido edificaciones más impresionantes desde el punto de vista arquitectónico. Aquí estamos viendo en las imágenes algunas ruinas de algunos templos antiguos. Fíjense, no importa el material, chozas de barro o caña o piel, o ya edificios grandes de piedra, madera o mármol. El templo ha sido un espacio en donde el hombre ha creído encontrarse con la divinidad. Sean cuales fueren sus características arquitectónicas, en todos los casos estas construcciones religiosas son erigidas para servir como lugares de comunicación con la divinidad. Esta idea es importante. El templo como espacio sagrado, como un lugar sagrado en donde hay una comunicación con la divinidad y que el ser humano puede en este lugar transformar su vida. El ser humano pueda transformar en este espacio la vida. Hoy en nuestros días sigue habiendo templos. Desafortunadamente, esta teología del templo en nuestros días, en nuestra sociedad, ha perdido fuerza porque hoy vemos mucho las debilidades de los que están al frente del templo, las deficiencias de las instituciones y muchas personas, por ver las deficiencias de los que están al frente de los templos y de las instituciones, pues optan por mejor retirarse y decir, yo no tengo nada que ver con un templo. Pero si vemos la teología detrás, pues bueno, es impresionante, ¿no? El hombre siempre ha creído en un espacio sagrado en donde Dios se ha manifestado, como que para tenerlo en cuenta y reflexionar. Seguimos. Antiguamente la construcción de un templo era de hecho la repetición de la cosmogonía, es decir, de la creación del universo por parte de los dioses. ¿Qué quiere decir esto? Que en el templo se reflejaba la creación. De aquí la noción, pues, de que los santuarios estaban cargados de simbolismos cósmicos, significando el universo entero. Fíjense, esa teología, digamos, universal del templo, siendo todo el templo el centro del mundo. Claro, si la divinidad se manifiesta ahí, pues entonces se creía que ahí estaba el centro del mundo. Entonces, ese sitio era el punto de intersección de todos los niveles cósmicos, el nivel celestial, el terrenal y el infernal, pasando por el mismo eje del universo. Si nosotros
Eh, Tenemos en cuenta el templo de Jerusalén. Se dice que el templo de Jerusalén fue construido sobre la roca del monte Moria. El monte Moria fue la roca en la cual Abraham iba a sacrificar a Isaac. Bueno, esa roca fundacional es donde se construye el templo. Si ustedes recuerdan, en el Evangelio de Mateo, Jesús dice, sobre esta roca edifico mi iglesia y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Se dice que hay una tradición judía que se creía que la roca del monte Moria, en la cual fue construido el templo, tapaba la entrada al inframundo. Fíjense, hoy puede parecernos cómico, hoy puede parecernos un chiste, pero fíjense eso que dice ahí. En el templo entonces estaba representado el cosmos, el cielo, la tierra y el infierno. Si sobre la roca del monte Moria se tapaba la entrada al inframundo, en la parte terrena, el templo servía como un lugar en donde los hombres ofrecían sacrificios que llegaba a Dios. Eh, Lejos hoy de nuestros templos cristianos, este templo cósmico, este templo universal, pues significaba todo eso. Por eso digo, hoy en día este significado del templo se ha perdido. Ya muchas personas quieren estar desligadas de una institución, de una religión institucional, principalmente por las deficiencias de las personas que están al frente. Pero bueno, yo creo que sería importante redescubrir este valor y saber que desde el Antiguo Testamento Dios ha querido manifestarse en un lugar. Muchas personas dicen, yo me encuentro con Dios en donde sea y en mi casa también. Claro, pero si algo nos enseña la Sagrada Escritura, es que Dios siempre ha buscado un lugar de manera especial para manifestarse y estar presente en medio de su pueblo. No es que nosotros le hagamos un favor a Dios, es que Dios se preocupa por estar en medio del pueblo. Y un templo es signo de la presencia de Dios en medio del pueblo, solo para tenerlo en cuenta. Muy bien, una vez que dijimos algo general sobre la teología del templo, vamos a ver ahora sí un poco sobre el templo de Salomón, de una manera rápida. Bueno, el templo en Judea era el corazón de la identidad y de la experiencia religiosa del pueblo. Muy bien, Jerusalén estaba en Judea. El primer templo construido por Salomón en el siglo X antes de Cristo, durante el reinado de Ezequías, se consideró como el único lugar para dar culto a Dios. Ahí tenemos algunas citas bíblicas que ustedes, si quieren, pueden ir corroborando poco a poco, con más calma, pausando el video, pero fue destruido en el siglo VI por Babilonia. Después se va a construir un segundo templo que en la época del rey Herodes se va a agrandar más y que va a ser el que va a conocer Jesús, también en el siglo VI, y va a ser destruido en el año 70 de nuestra era, en el año 70 después de Cristo. Muy bien. El templo era el centro de la vida religiosa, económica y política del pueblo. Fíjense la importancia que tenía esta institución de gran belleza y esplendor. Encontramos narrada su construcción en el primer libro de los Reyes, capítulo 6. Ustedes pueden, en su tiempo libre, como una actividad para seguir profundizando, leer este capítulo de Reyes, capítulo 6. Pero aquí lo que nos interesa es lo siguiente, que el templo de Salomón estaba dividido en tres secciones importantes. Voy a ver si se puede señalar con la pluma. Como que ahora no agarro. No sé por qué. Bueno, si ustedes ven donde dice pórtico o ulam, ahí sería la primera parte. Luego hay una sala que se llama el Santo, el Ejal, segunda parte. Y posteriormente hay una tercera sala que se le dice el Santo de los Santos o el Debir. Fíjense, aquí se pueden ver perfectamente
tres secciones del templo. La primera, el pórtico, la segunda, el santo, y la tercera, el santo de los santos. En la tercera, en el santo de los santos, en el Debir, era en donde se manifestaba la divinidad y era en donde se guardaba el arca de la alianza. Entonces, tres secciones. Si lo vemos de un lado, pues vemos ahí igual las secciones, el pórtico, el lugar santo y el lugar santísimo. Tenemos ahí un poco, pues, las medidas que da la Biblia. Bueno, aquí lo importante es considerar y saber que el templo de Salomón estaba dividido en tres secciones. Eso es lo más importante. Bien, vamos a ver ahora algunos otros templos de la región del Antiguo Cercano Oriente. ACO significa eso, Antiguo Cercano Oriente. Centrándonos ahora en los testimonios arqueológicos de templos en la región del Antiguo Cercano Oriente, una reseña rápida nos revela que los hombres construyeron en el pasado distintos tipos de santuarios, pero en esta región del antiguo cercano oriente, los templos eran muy similares y parecidos. Fíjense, una clase de santuarios fueron los de forma rectangular alargados, como el templo de Salomón, como los conocidos en Siria y Turquía, el templo de Ain Dara y el templo de Tel Tajinat. En Canaán tenemos el templo de Hazor y Megiddo, que eran destinados a introducir a los fieles en el mundo de lo sagrado. Otra vez esa idea importante. El templo mete al ser humano en el mundo de lo sagrado. Podríamos mencionar algunos templos también egipcios, pero sería alargar mucho la idea. Estos templos, sobre todo, vamos a ver un templo de Siria y un templo de Turquía, por eso lo puse en otro color diferente, estaban construidos siguiendo generalmente un plan común, construidos en diferentes secciones. ¿Cuántas secciones? Tres, hasta llegar a la última habitación, el Santo de los Santos o el Debir, lugar donde residía la divinidad. Muy bien, vamos a ver este templo, el de Tel Tajinat. Fíjense la época, 900 al 700 antes de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que este templo existió a la par del templo de Salomón. Incluso ahí vemos en esta imagen las tres secciones que tenía este templo también. El Tajinat se encuentra a lo largo del borde suroeste del valle de Amuk. El sitio se encuentra a unos 800 metros del sitio de la antigua ciudad de Alalak. Aquí estamos en el país de Turquía, solamente para tenerlo presente. En los trabajos de excavaciones del Instituto Oriental de la Universidad de Chicago, en 1935 a 1938, fue descubierto un templo en lo que fue el antiguo reino de Patina. El templo tenía una estructura similar al templo de Salomón, por eso el título era Los otros templos de Salomón, no porque Salomón construyera otros templos, sino porque el templo de Salomón obedece a un modelo arquitectónico común de la época de la región. Fíjense, interesante. Entonces podríamos decir que el templo de Salomón no es único y original en su arquitectura, sí en su teología, pero en su arquitectura era muy similar a los de la región. Bueno, el templo de Salomón, el templo tenía una estructura similar al templo de Salomón, constituía un vestíbulo o un pórtico, una sala principal y un santuario, el Santo de los Santos. Su construcción coincide con la época en la que los reinos israelitas estaban en contacto con las culturas arameas. Fíjense, la misma época existían a la par. Aquí vemos una estructura diferente. Tenemos el ulam, el pórtico, el ejal o eikal, la sala y el santo de los santos, el dedir. Ustedes pueden ver ahí en la imagen. De este otro lado vemos en una representación computarizada las tres secciones del templo. Una, dos, tres, claramente
observables. Bien, vamos a ver por último un templo muy interesante, el templo de Aindara, en el país de Siria. Fíjense, construido en el 1300. Si seguimos de acuerdo, si seguimos la cronología narrativa de la Biblia, para esta fecha el templo de Salomón todavía no está en pie y el templo de Aindara ya. Y llega hasta el 740. ¿Qué quiere decir? Que en los últimos años de este templo se coincidió con el templo de Salomón, de acuerdo a la narrativa bíblica. Muy bien, el templo de Aindara fue un santuario sirio ubicado en el noreste de Siria, cerca de la ciudad de Afrin. Este templo es conocido por su impresionante arquitectura y sus similitudes con la descripción bíblica del templo de Salomón en Jerusalén. Ese templo es el más parecido en un paralelismo al templo de Salomón. ¿Qué características tenía este templo de Aindara? Una planta tripartita, es decir, un templo rectangular dividido en tres partes. Como el templo de Salomón, el templo de Aindara tenía tres secciones principales, un vestíbulo o un pórtico, una sala principal, ejal, y un santuario interior, el Debir o el Santo de los Santos. Acuérdense, este lugar importante es el lugar en donde se manifiesta la divinidad. Es como si, por ejemplo, ahorita nosotros dijéramos, poniendo un ejemplo contemporáneo de nuestros templos, pongo el ejemplo del Señor del Hospital, ¿no? Por ejemplo, hay un atrio, hay una nave, hay un presbiterio. Y en el presbiterio está el sagrario, el Santo de los Santos, en donde está presente la divinidad, haciendo un paralelismo, ¿no? Era de dimensiones similares. Su tamaño es comparable al que se menciona en la Biblia por, para el templo de Salomón, que está en Primera de Reyes 6. ¿Qué otras cosas tenía el templo de Aindara parecidos al templo de Salomón? Tenía decoraciones con querubines y leones, relieves de criaturas míticas adornaban el templo, similar a las descripciones del templo salomónico. ¿Qué otra cosa? Esto es interesante y esto obviamente el templo de Salomón no lo tenía. Hay unas pisadas gigantes esculpidas en piedra. En la entrada del templo se encuentran estas huellas talladas en piedra, lo que sugiere la presencia simbólica de una divinidad o una deidad que entraba a morar en el templo. Construcción sobre una plataforma elevada, al igual que el templo de Salomón, estaba construido en una altura prominente. Fíjense, el templo siempre en una altura considerable. Bueno, sin embargo, no hay evidencia directa de que el templo de Aindara, que existió antes, haya servido como inspiración específica para el templo de Salomón, pero sí muestra que este estilo de construcción era típico de la región. Eso es lo que hoy conocemos y aprendemos. Un modelo arquitectónico similar en la región. Los otros templos de Salomón, respondiendo a la pregunta, no, solamente uno, un templo de Salomón en un lugar concreto, Jerusalén, pero más templos similares en la región del antiguo cercano oriente. Fíjense, este es el templo de Aindara. Aquí tenemos las tres secciones claramente que se pueden ver. Y fíjense, aquí están las huellas. Pueden pasar el video, pueden verlo con calma. Están estas huellas que están aquí abajo en el pórtico, que están entrando, que están pisando para llegar a la sala principal, a donde está el Santo de los Santos, en donde le corresponde morar a la divinidad. Unas huellas que entran al templo. Vemos aquí alguna reconstrucción computarizada y las ruinas hoy en día del templo de Aindara. Quiero decir que aquí en el templo de Aindara ha sufrido algunas serias lesiones, pues por todo esto de la guerra, los bombardeos que se han hecho en algún momento concreto, se ha lastimado un poco esta arquitectura o estas ruinas al menos, mejor dicho. Y bueno, aquí tenemos algunas figuras
Por ejemplo, aquí tenemos la imagen muy parecida a un querubín. De esta otra imagen tenemos otros animales que, al igual que en el templo de Salomón, existían. Acuérdense que los querubines custodiaban el arca o estaban encima del arca. Bueno, este querubín también está ahí, presente junto a la divinidad. Podemos concluir lo siguiente: el templo de Salomón no era único en su diseño, sino que seguía un patrón común en la arquitectura religiosa del antiguo cercano oriente. Los templos de Andara y Tel Tayinat que hemos visto muestran que la disposición tripartita y la ornamentación con criaturas mitológicas eran comunes en la región. Sin embargo, este dato es importante. Lo que hace único al templo de Salomón es su papel en la tradición judía y su contexto con el único Dios de Israel. El único Dios de Israel. Algunos otros templos de referencia, si quieren seguir investigando, tenemos el templo de Ebla, tenemos el templo de Tel Mosan y los santuarios portátiles de Kirbet Keyafa. Pues entonces aquí estamos terminando esta primera intervención de esta actividad de verano de la Academia, Enigmas de la Biblia. Ojalá que esto que hemos visto les anime a seguirse adentrando a la cultura en la cual está empapada la Biblia y que muchas veces no conocemos. Conociéndola podemos hacer una mejor lectura porque comprendemos mejor el texto. Y bueno, como una idea y conclusión teológica, que ojalá podamos revalorar la teología del templo y saber que la divinidad está presente ahí. Por ejemplo, nosotros como cristianos creemos en Jesús sacramentado, que está presente en el Santísimo Sacramento, ahí en el sagrario, en el altar, y que está en medio de nosotros, en medio de nuestros barrios, en medio de nuestras comunidades, y que veamos principalmente eso, la presencia de Dios que mora también en medio de cada uno de nosotros y de nuestras ciudades. Pues aquí le dejamos. Gracias por su atención y nos vemos en la próxima sesión.